La depresión postparto es multifactorial. Sabemos que un factor de riesgo es que la paciente en su pasado haya tenido ya una depresión. Tendencia al llanto continua, generalmente tendencia al llanto que dura todo el día. No querer amamantar al pequeño, ¿no? Cuando estamos hablando de depresiones graves, porque no tiene el ánimo, no tiene el deseo. Y aquí entramos a un terreno muy importante porque sabemos que existe una interacción muy importante neurobiológica a través de neurotransmisores cerebrales, a través de efectos sobre los genes del pequeño que pueden afectar en última instancia la conducta y la salud mental del niño a futuro. Esto es muy nuevo, son los famosos modelos epigenéticos, ¿no? Está sufriendo la familia y si además existe ideación suicida, podemos perder la vida de la paciente. Que es cuando la paciente, además de depresión, tiene ideas delirantes y pierde contacto con la realidad. En esas ideas delirantes puede pensar que el niño está poseído, ¿no? Y podemos caer en un fenómeno que se conoce como infanticidio. Pues doctor, hablemos de un tema que en lo personal me parece muy interesante. Siento que es un término que a lo mejor se autodefine. Depresión postparto, pues ¿qué es? Pues la depresión después del parto, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, justo esa es la parte interesante, creo yo, de esta conversación, ¿no? ¿Por qué una situación que podría explicarse a nivel fisiológico, ¿no? La demanda energética que representa dar a luz, pues evidentemente puede poner en jaque al cuerpo, ¿no? Pero ¿por qué la depresión? ¿Por qué si también hay ciertas hormonas que favorecen el vínculo entre la madre y el hijo, cómo es que esto llega a transformarse en una depresión, ¿no? Que incluso llega a casos pues ya más drásticos, ¿no? De episodios psicóticos y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es la depresión postparto y sobre todo por qué el parto puede llevar a una depresión? Es una excelente pregunta, ¿no? Como suele suceder con muchos de los trastornos mentales, la depresión postparto es multifactorial. Es multifactorial. Evidentemente, cuando hablamos de multifactorial, quizás tenemos que ponderar qué es lo más importante. Y sabemos que un factor de riesgo es que la paciente en su pasado haya tenido ya una depresión. Es un primer punto. A veces esto no aparece. Segundo, que las condiciones durante el parto y durante el embarazo sean condiciones difíciles. Es decir, que exista un estrés trans-embarazo, vamos a llamarlo así, ¿no? O un estrés, angustia, situaciones complicadas periparto, ¿sí? De tal suerte que inclusive existe una especialidad que se llama psiquiatría perinatológica, porque estamos hablando de una diada donde está involucrada la madre y el niño. Otro factor que se ha señalado es el hormonal. Definitivamente, como suele suceder en casi todos los casos de depresión, antecedentes de tipo genéticos. Eso quiere decir que en la familia haya trastorno depresivo y particularmente trastorno bipolar.
Algunos autores consideran que la depresión posparto significa una parte espectral del proceso denominado trastorno bipolar o trastorno, la psicosis maníaco-depresiva, que era el término antiguo que tenía, ¿no? De manera pues que los factores hormonales, el estrés durante el embarazo, situaciones de complicación durante el parto, obviamente una mala relación con la pareja, las expectativas no cumplidas por parte de una madre embarazada o una madre que no se quiso embarazar, que estamos hablando del famoso embarazo no deseado, que lleva a la mujer a estar en una tensión continua durante el embarazo. Entonces, estos factores son los que han sido nombrados, entre otros, como predisponentes para que una mujer, al terminar su periodo de 279 días o 9 meses lunares de 28 días, presente una depresión posparto. Varias cosas importantes. Bien. La primera de ellas es que más o menos el fenómeno se presenta como a las 2 semanas después de haber tenido el bebé. Segundo, que hay que distinguirlo de la tristeza posparto, que es muy alta, pero eso dura unos 2-3 semanas, es muy leve, va desapareciendo conforme van pasando los días y los meses, cosa que no sucede con la depresión posparto. Ahorita vamos a hablar más adelante de lo que es la depresión psicótica, que es una de las principales complicaciones graves de lo que es la depresión. Como toda depresión, circunscribiéndonos a lo que es la depresión, puede ser leve, moderada o severa y presenta la sintomatología típica de la depresión: sentimientos de minusvalía, desesperanza, entre ellas pues, sentimientos de culpa que no tienen una razón de ser, miedo por lo que le va a pasar al bebé, falta de placer, lo que conocemos como anedonia, alfa privativa, hedonismo, placer, es decir, las cosas que regularmente a la mujer en caso de la que estemos estudiando le daban mucha satisfacción o le daban alegría, dejan de darle alegría. Hay una disminución de la energía, hay una disminución de la voluntad. Esta tendencia al llanto continua, generalmente tendencia al llanto que dura todo el día. Y bueno, cuando ya estamos hablando de gravedad, que es uno de los signos preponderantes y elementos importantes para considerar que ya estamos en una situación de urgencia de intervención con la paciente, es cuando empieza a pensar en querer morirse, la famosa ideación suicida acompañada con planeación, ¿no? Como tú te podrás imaginar, esta situación se hace más complicada porque si la madre está tan retraída, tan apagada, con tanta problema en la fuerza de voluntad, el maternaje no se va dando adecuadamente, ¿no? El vínculo materno filial es un elemento fundamental en esta etapa de la vida. Digo, en todas las etapas de la infancia, pero particularmente en esta etapa, porque inclusive pueden no querer amamantar al pequeño, ¿no? Cuando estamos hablando de depresiones graves, porque no tiene el ánimo, no tiene el deseo, y evidentemente vamos a necesitar un tratamiento en este tipo de casos, que ahorita vamos a entrar en ese tema. Vale mucho la pena mencionar que el 15% de las pacientes, del total de las pacientes que tienen un parto, caen en depresión postparto, en diferentes niveles y de diferente duración. Pero si tomamos en cuenta en general todo lo que conceptualizamos según las clasificaciones internacionales como trastorno depresivo, es el 15%. Como tú podrás ver, es un
una tasa alta de las mujeres que padecen esta enfermedad y que afectan a la familia y obviamente a la triada, porque inclusive está descrito que el esposo puede llegar a deprimirse. Pues, están viendo a la madre deprimida, viendo que no hay una atención adecuada, ven que la mujer, bueno, está totalmente abatida. Entonces el padre empieza a angustiarse y también se puede deprimir. Digamos, podríamos denominarlo como una especie de depresión en contagio, ¿no? Ok, qué interesante. ¿Y estos datos del 15% es en México o es a nivel como Esos son datos global? a nivel mundial. ¿Existe como alguna comparación interesante que podamos hacer entre cómo son los datos en otros países versus cómo son los datos aquí en México? Fíjate que lo que yo te pudiera decir en relación a las estadísticas es que para variar en los países no desarrollados o muy pobres no tenemos datos muy exactos de cuál es la tasa y el porcentaje afectado de las mujeres que tienen posparto. Si comparamos a los países en vías de desarrollo con los pacientes, los países en desarrollo, prácticamente es el mismo porcentaje, o sea, oscila entre el 12 al 18%. Te menciono lo que es un promedio, vamos a decir, del 15%. Parece ser que aquí en Latinoamérica estamos alrededor del 14-15%, incluyendo nuestro país. Así es que así es lo que podríamos decir de la epidemiología de este trastorno, ¿no? Es importante decirte algo. Sí, hablamos de depresión posparto y así está definido en las clasificaciones internacionales, porque las manifestaciones clínicas más evidentes se dan después del embarazo, cuando ya se ha dado el nacimiento del bebé. Pero ahora nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta los investigadores, los obstetras, los ginecólogos y obviamente los psiquiatras que trabajan en equipo con este tipo de, con los médicos especializados en esta área, que los síntomas depresivos pueden aparecer durante el embarazo. Y aquí entramos a un terreno muy importante porque sabemos que existe una interacción muy importante neurobiológica a través de neurotransmisores cerebrales, a través de efectos sobre los genes del pequeño que pueden afectar en última instancia la conducta y la salud mental del niño a futuro. Esto es muy nuevo, son los famosos modelos epigenéticos, ¿no? Más allá de que hay otro tipo de factores que pueden afectar al bebé durante el embarazo. Pero el hecho de que la madre esté deprimida durante el embarazo, y sobre todo si es grave, es un punto de alarma que nos lleva a que la paciente embarazada en este caso, debe ser atendida con mucho cuidado, porque pues no todos los psicofármacos se pueden dar, pero si la paciente tiene ideación suicida, pues tenemos que salvar a la madre y obviamente también tenemos que salvar al bebé. Y afortunadamente hay alternativas para el manejo de la paciente embarazada. Más fácil en la paciente en el posparto, porque ya no hay una relación directa o una interacción directa a través de las fuentes lógicas, o sea, la placenta, las arterias y las venas que salen a través del cordón umbilical, para poder utilizar algún tipo de antidepresivos. Si quieres, ahorita entramos al tema del tratamiento farmacológico, que creo que es muy importante y qué es lo que se hace con este tipo de pacientes, ¿no? Sí, claro, y también creo que ese es un tema que valdría la pena abordar en algún punto, porque me llama mucho la atención este tema de la epigenética relacionada con temas de salud mental, ¿no? Que muchos han empezado a hablar justamente de personas que tienen hijos y que en algún momento sufrieron depresión o estrés severo, pues pueden de cierta manera heredar una tendencia a estos padecimientos a sus hijos, ¿no? Y ¿qué tanto afecta? O sea, porque una cosa es que afecte y otra cosa es que sea como pues determinante, ¿no? De que cualquier estímulo fuerte en la infancia o en vidas más adultas pues puede desencadenar alguno de estos trastornos, ¿no? Pero entiendo que este es un conocimiento que todavía está apenas... Bueno, la epigenética es algo muy nuevo, ¿no? Entonces, la epigenética en temas de salud mental pues creo que también debe ser un tema que muy de frontera aún.
Apenas se está desarrollando, se está desarrollando y yo creo que debemos aclarar varios puntos importantes. Debo mencionar un estudio holandés muy interesante de lo que observaron en las mujeres que estuvieron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, embarazadas y qué pasó después con sus hijos años posteriores. Y resulta que muchos de estos pacientes se volvieron diabéticos. No estamos hablando propiamente de una enfermedad mental, pero ya estamos empezando a ver que pueden tener problemas de conducta, pueden tener problemas de tipo depresivos y trastornos de ansiedad, lo cual es una prueba irrefutable de que sí existe una influencia importante cuando la madre está muy estresada durante el embarazo. Ahora, no es lo mismo. Yo creo que hay que aclararlo para tranquilizar a todas las futuras madres, a las que están embarazadas, pues que tengan un susto, no lo sé, una desaveniencia con el esposo o con su mamá o con la suegra, una discusión de un día, claro, a que tengan pleitos frecuentes durante todo el embarazo, que el padre, por ejemplo, sea alcohólico, que la maltrate físicamente, o que existan problemas económicos severos que inclusive no tengan ni siquiera dinero para poder pagar al obstetra o al ginecólogo, desde luego cuando no tienen acceso a la seguridad social. Entonces, por eso también, tristemente, lo tenemos que decir, que en las clases económicas bajas parece ser que es más frecuente el fenómeno de la depresión posparto. Pero bueno, habrá que hacer más estudios, ¿no? Entonces, haciendo un resumen de lo que acabo de decir, no es lo mismo un estrés agudo, una situación de 2 días, de 3 días, o de un día, o de unas horas, hablar de que existe estrés durante todo el embarazo. Eso me parece muy importante, ¿no? Como puedes ver, estamos hablando de un problema perinatológico, es decir, periparto o peripuerperal, por llamarlo de 3 formas distintas. O sea, por eso la psiquiatría perinatológica ha adquirido tanta importancia en los últimos años. Y de ahí la importancia que sea un trabajo en equipo, ¿no? Porque sabemos que una mujer embarazada tiene que atenderse con un ginecólogo por lo menos una vez al mes, tiene que estar acudiendo para ver el crecimiento del feto, para ver su estado emocional, para que ella se sienta segura, para ver si existe algún signo de alarma, en fin, ¿no? Yo creo que esto es muy importante por parte del ginecobstetra. Y claro, capacitar a los ginecobstetras o en un momento dado pedir la interconsulta con el psiquiatra o el profesionista de salud mental. Desde luego hay psicólogos capacitados en ello para detectar algunos signos de depresión que se pueden estar gestando y que puede generar después del parto una depresión profunda y se puede intervenir desde antes, ¿no? Y justo abordando el tema del tratamiento. De por sí el tratamiento psiquiátrico está rodeado de estigmas, ¿no? Esta idea que en el episodio pasado ya lo abordamos de no, es que no quiero volverme dependiente de los medicamentos, no quiero volverme adicto, que es otra estigma ahí muy fuerte que tienen. Y en general también entra pues el estigma de los medicamentos como tal, ¿no? De decir, no, es que a mí no me gusta tomar medicamento porque pues es como meterle químicos a tu cuerpo, ¿no? Entonces ahora que estamos hablando acerca de tratamiento a una persona que está lactando, pues, que está amamantando a su hijo, pues está este miedo, ¿no? De lo que yo voy a estar tomando, ¿qué tal si se los paso a mi hijo, ¿no? Y qué le va a causar y le va a hacer daño. Entonces, ¿cómo se aborda el tratamiento de la depresión posparto tomando en cuenta que es una persona que está pues amamantando a su hijo, ¿no? Excelente pregunta. Mira, pero primero vamos a hablar de la depresión posparto y ahorita entramos en la depresión durante el embarazo, ¿no? Porque son 2 temas distintos. Primero, tenemos medicamentos muy seguros para el manejo de la depresión posparto, particularmente la sertralina y la paroxetina. O sea, pasa poco a la leche, pues no tiene mucha presencia en la leche y además lo poco que pasa no tiene ningún efecto en el pequeño. Eso es muy importante. Segundo, si yo veo que tengo una paciente con depresión posparto
que tiene síntomas graves de la enfermedad, está sufriendo el niño porque no está siendo bien atendido, está sufriendo la familia, y si además existe ideación suicida, podemos perder la vida de la paciente. De tal suerte que estamos obligados en manejar un tratamiento. No solamente el tratamiento farmacológico, que ya mencioné estas 2 sales, hay más desde luego, pero estas son las que, digamos, son más seguras. Hay unas que están proscritas, como el carbonato de litio, por ejemplo, o el ácido valproico, están totalmente proscritas, salvo situaciones muy particulares que ahorita voy a mencionar. De tal suerte que daremos el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicoterapéutico. También es muy importante. Como suele suceder en todos los tratamientos psiquiátricos, es la integración del tratamiento a través de la palabra, que a fin de cuentas esa es la psicoterapia, con la técnica que domina el especialista, más el tratamiento farmacológico y desde luego la educación. La psicoeducación es un elemento fundamental, ¿no? Quisiera yo abordar un tema escabroso, difícil. Ahorita entenderás por qué me refiero que es escabroso, que es cuando la paciente, además de depresión, tiene ideas delirantes y pierde contacto con la realidad. En esas ideas delirantes puede pensar que el niño está poseído, ¿no? Y podemos caer en un fenómeno que se conoce como infanticidio. Ojo, el infanticidio es cuando la madre mata al hijo. Evidentemente, estamos hablando de una persona que está totalmente fuera de la realidad, totalmente fuera de la realidad. No tiene conciencia de lo que está haciendo, no tiene conciencia de sí misma y está atrapada por una idea totalmente irreductible a la lógica, que ahí sí necesita de un psicofármaco. Podemos hablar de 2, que son la olanzapina y la quetiapina, que son bastante seguras. Ahí sí está permitido y aceptado que no se le dé el pecho al pequeño, porque ya son medicamentos que pueden provocar depresión del sistema nervioso central, pueden provocar irritabilidad en el niño. Entonces preferimos dar una leche, una buena leche, que las hay afortunadamente, complementaria, por llamarla de alguna forma sintética, aunque en realidad puede tener componentes naturales, que complementen la lactancia que no puede darle a la madre, ¿no? Entonces, bueno, creo que son las cosas que tenemos que dar en cuenta. Y como siempre, integrar también al esposo y a los padres de ambas partes, tanto del esposo como de la madre que está en periodo posparto. Y en estos episodios como de episodios de ideas delirantes, ¿existe alguna razón o hay como algo que pueda vincularse directamente con el bebé? Porque pues he escuchado y he visto como historias de este tipo de casos en donde justo es la madre que asesina a su bebé, pero se puede dar como hacia otros, hacia sí mismo, por ejemplo, o hacia su esposo, por ejemplo, su pareja o algún familiar, o suele haber esta tendencia de que se dirige justamente hacia el niño. Fíjate que es excelente pregunta. Generalmente está dirigida al niño. O sea, toda la estructura delirante que lo dispara el mismo factor del mismo proceso de estar siendo madre primeriza o en segunda instancia o tercera instancia o segundo o tercer parto. Aquí la ventaja que tenemos en segundo o tercer parto es que si existe el antecedente de depresión en el pasado, desde un principio vamos a abordarla desde el embarazo, ante cualquier síntoma de depresión. No está descrito en la literatura que exista otro tipo de acciones violentas, en este caso matar al niño o a la niña, sino dirigida hacia el niño, ¿no? Pensando que está poseída por el demonio
o que el niño tiene algún mal irreparable, ¿no? Y que ella es la responsable de la vida del niño. En fin, como son todas las ideas delirantes, totalmente irracionales, ¿no? Sí, claro. Debo de aclarar que esto, afortunadamente, cuando ya estamos hablando de depresión psicótica, se reduce al 1 común, ¿no? Al 3%. O sea, es mucho menos la frecuencia de este tipo de fenómeno, ¿no? Es muy raro. Pero sí hay que estar súper alerta, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar con la paciente? Bueno, pues además de las ideas delirantes, pues tiene conductas extrañas, se aleja del niño o de la niña, no presenta ningún interés por ejercer el maternaje, ni de todo lo que ello derive. Hay una indiferencia hacia el llanto, hacia cualquier situación particular que experimente el niño. Una madre normal siempre está súper al tanto de lo que está sucediendo con el pequeño, si tiene hambre, si tiene frío, si todas sus necesidades básicas, pues las está tratando de cubrir. Y la madre que está, la paciente deprimida le pasa esto, pero la que está en depresión psicótica, sí, totalmente hay una indiferencia cuasi absoluta hacia lo que está pasando con la salud física de su hijo. A mí me gusta pensar, y hay evidencia también que esto es así en la mayoría de los casos, que muchas de nuestras conductas, enfermedades y cosas que a lo mejor no tienen un punto de vista lógico o es difícil abordarlo desde una parte racional, pues tiene mucho que ver con cómo evolucionamos como especie, ¿no? O sea, algo que a lo mejor ahorita, una enfermedad que por ahí vi un estudio muy interesante de las ventajas biológicas que representó tener, creo que ovario poliquístico para mujeres en la época o sea, cuando todos los vikingos y toda esa época, ¿no? Entonces, posiblemente el tema de la depresión postparto, pues apela a esto, ¿no? En algún momento, esas personas que sufrieron y que padecieron esto representó de cierta manera alguna ventaja o alguna respuesta a algo que les dio algún beneficio en la antigüedad, ¿no? Entonces, viéndolo, esto ya son puras hipótesis, pues si el cerebro está en un estado de estrés continuo, de este estrés continuo, de depresión, de ansiedad, de un estado de alerta muy continuo, pues a lo mejor el cerebro ve o interpreta al mismo bebé como una amenaza que está poniendo en riesgo la vida de la persona, ¿no? Y como especie, pues estamos hechos para procurar nuestra vida. Entonces, posiblemente, pues es una manera como de eliminar ese riesgo, ¿no? Y una vez que eso sería interesante ver, ¿no? ¿Cuál es el estado de la salud mental de la madre después de que se comete el infanticidio, ¿no? O sea, ¿viene una depresión más severa cuando se da cuenta de lo que hizo? ¿O hay algún sentimiento de alivio? ¿Cómo ve usted esta parte? Fíjate que verlo desde el punto de vista evolutivo es interesante. Es complejo darle una interpretación psicoevolutiva al proceso. Voy a apelar al entendimiento de la esquizofrenia paranoide como parte de lo que se denomina psiquiatría evolutiva, y luego me voy al aspecto del parto. Es decir, ¿por qué los pacientes esquizofrénicos desconfían hasta de su propia sombra? Y hacen una serie de ideas delirantes totalmente ilógicas, irreductibles a la racionalidad de cualquier individuo, pensando que todo el mundo les quiere hacer daño, que lo están vigilando y pueden actuar en consecuencia, inclusive matando a alguien que consideran su enemigo, ¿no? Uno se preguntaría por qué los pacientes que caen en este tipo de psicosis paranoides, algunas de ellas se llamaban esquizofrenia, ¿por qué no giran hacia el lado del amor o de que todo el mundo los quiere amar, que todo el mundo los quiere apoyar y que todos están de su lado? Bueno, pues si te pones a ver un poco de la historia de la humanidad, pues el cuidado del espacio vital, lo territorial, el invadir las riquezas del otro, o las envidias que existen de una persona hacia otra. Pues yo creo que esto explicaría de alguna forma, si lo queremos entender desde ese punto de vista, inclusive hablando de modelos epigenéticos,
pues que giren hacia el lado de la paranoia. Ahora, en el caso concreto de la madre, nos choca mucho porque sabemos perfectamente de la fuerza que tiene el amor materno-filial, ¿no? Del vínculo que se establece entre la madre y el niño. Desde el momento que la madre está embarazada, va estableciendo un vínculo afectivo. Sabemos perfectamente que cuando ve el ultrasonido y ve los movimientos del bebé, bueno, pues lloran, se emocionan. El padre también, desde luego, siempre y cuando lo estén deseando ambos, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto gire hacia el otro lado? Claro. Entonces, bueno, pues es lo que se llama psicosis, ¿no? Esta idea delirante que no tiene ninguna lógica. Es un poco difícil entender cuál es el sentido de una idea delirante de esta naturaleza, como reducir a la población o que no se sienta lo suficientemente capaz la mujer para poder cuidar al pequeño. Híjole, está bien difícil entenderlo. Entender que una mujer se deprima porque tiene problemas económicos, porque se pelea con el marido y no va a tener a alguien que la apoye, la pareja, para cuidar al pequeño, o que existe un gran estrés en el entorno como para poder ejercer el maternaje y que eso la lleve a la depresión, pues sí podemos seguir una línea lógica en su entendimiento. En el caso de la depresión psicótica, a mí me parece que más nos vamos por lo biológico, por un desequilibrio ahí dopaminérgico, un exceso de dopamina. Por eso damos bloqueadores dopaminérgicos, que es el caso de la olanzapina y de la quetiapina, para quitarles esas ideas totalmente fuera de toda lógica, ¿no? Yo creo que no, es difícil encontrarle una explicación evolutiva al entendimiento de la depresión psicótica, ¿no? Particularmente. Ciertamente es un tema muy interesante, doctor. Yo espero que la epigenética de estos temas como que vaya sacando nuevos estudios, nuevos resultados, porque siento que es algo que va a cambiar drásticamente cómo entendemos y cómo vemos la salud mental. Y para cerrar este episodio, me gustaría abordar el tema que incluso lo venimos abordando desde el episodio 1 con el TDA, que es esta idea de confundir una tristeza repentina, confundir, pues sí, estas expectativas que tienen las madres primerizas de que todo tiene que ser perfecto, ¿no? Y más en una sociedad como la que vivimos actualmente, en donde pues la madre perfecta está a un clic de distancia y ves la vida perfecta de cómprale esto a tus hijos y mira lo que yo hago, y cuando lo comparas con cómo lo estás viviendo tú, pues evidentemente no estás ni cerca, ¿no?, de ser esa madre perfecta que se ve en las redes sociales. Entonces es evidente que esto va a causar pues en nosotros, no solamente en las madres, sino en todos, pues esta sensación a lo mejor de vacío, de decir podría hacerlo mejor, pero eso no quiere decir que tenga depresión posparto, ¿no? Y que también se encaja con esta idea de que la depresión posparto no es algo que suceda mágicamente de hoy estoy bien, mañana tengo depresión posparto, ¿no? No es así, ¿no? No es inmediato, no es, hay una palabra que se me fue ahorita, espontáneo, ¿no? Ok. Diego, hiciste una excelente introducción, porque recuerdo el caso, y creo que voy a poner un ejemplo, de una madre muy ansiosa, ¿no? Una que deseaba muchísimo el nacimiento de su niña, y que pocos días después, estamos hablando 2 o 3 días después de haber tenido a la pequeña, que nació en perfectas condiciones, estaba como tristona, un poco ansiosa. Era madre primeriza, ojo. Entonces la responsabilidad del cuidado de un hijo, sabes que te cambia la vida. Tu vida ya no es la misma. Ahora tienes a un ser que depende de ti. Esa responsabilidad requiere a veces experiencia y conocimiento que no tiene la madre. Entonces aquí juegan un papel muy importante las abuelas, las madres que ya tuvieron 2 o 3 hijos. Obviamente un padre que apoya, a propósito de que puede haber una disfunción de pareja que genere la depresión posparto. Entonces, progresivamente, en la medida que va decodificando
cuando el niño o la niña llora porque tiene hambre o cuando llora porque tiene sueño. Aprenden a decodificar, inclusive cuando están enfermos. Y claramente te lo dicen las madres, no, este no es el llanto de hambre, sí. Este no es el llanto de sueño, este llanto no me parece normal. Entonces el niño puede tener cólico, puede tener una gripita, alguna enfermedad viral, qué sé yo, ¿no? Pero eso es una cosa que va quitándose progresivamente, aparece a los 2 o 3 días. En cambio, cuando hablamos de depresión, para hacer la distinción, aparece esta cadena, ¿no? O este listado de síntomas, ¿no? Minusvalía, desesperanza, inseguridad, miedo, llanto continuo, ¿no? Irreductible, a pesar de que la gente le está diciendo, oye, pero si está muy bien tu niña, está muy bien tu niño, tú estás muy bien de salud, sí, pero no voy a poder hacer bien las cosas, me siento triste, insomnio se puede presentar, los famosos síntomas físicos, ¿no? Y hablamos hace un momento que pueden llegar a tener inclusive ideación suicida, ¿no? Y no disfrutan las cosas y no disfrutan su maternaje, no disfrutan al bebé que acaba de nacer, ¿no? No lo presumen, están hundidas en un hueco, todo lo ven oscuro y eso generalmente se presenta más o menos a las 2 semanas. En casos raros, hasta los 3 meses se llega a presentar la depresión. Si comparamos la depresión posparto con lo que es la depresión típica, pues son muy parecidas. La diferencia es que se presenta después del parto, obviamente. Y en la depresión psicótica tenemos todos estos elementos depresivos, pero además tenemos alucinaciones, que son raras, pero hay alucinaciones, sobre todo auditivas, y las ideas delirantes. Recordando que las ideas delirantes son estas ideas extrañas, estrambóticas, que son totalmente irreductibles a la lógica y que pueden generar conductas totalmente erráticas por parte de la madre. Además de lo que te mencionaba, y que lo enfatizo y lo reitero, la mujer con depresión psicótica muestra una total indiferencia hacia las necesidades del niño. Bueno, ahí tienen que entrar pues los tíos, el padre y los abuelos al quite, ¿no? Y obviamente inmediatamente darle un tratamiento farmacológico y obviamente psicoterapéutico. Pero aquí, en el caso de la depresión psicótica, el tratamiento farmacológico juega casi el 60% del éxito en el tratamiento, ¿no? De manera pues que hay diferencias cuantitativas y hay diferencias cualitativas, ¿no? Importantes. Y ahorita tocó un tema que ha estado muy en boga recientemente, igual en redes sociales, que es evaluar el cómo ha evolucionado la manera en la que se da la crianza, ¿no? Hace miles de años, incluso cientos, no nos podemos ir tan atrás, la crianza solía ser algo más colectivo, ¿no? O sea, no se daba esto de papá, mamá, hijo, ¿no? Era así, papá, mamá, hijo, pero estaban los niños, pues, ahora sí que de aquí para allá y todo el mundo era partícipe de la crianza, ¿no? La abuela, la tía, los miembros de la corte, ¿no? O la misma tribu, ¿no? Y eso hacía uno que las experiencias que vivía el niño pues fueran más dinámicas, ¿no? No solamente de padre e hijo, sino convivían con otros niños, con otros adultos, y eso pues también aligeraba un poco la carga a los padres, ¿no? De decir, no tengo que estar yo presente 24/7, pues porque sé que mi hijo está siendo cuidado por los demás, ¿no? Y como eso desafortunadamente pues ha ido perdiendo dada la manera en la que vivimos ahora, ¿no? En donde se ve mucho de la familia nuclear y difícilmente se va a dar esto de que un niño esté conviviendo con otros niños en su día a día o con otros adultos, ¿no? O sea, si acaso cuando vienen de visita, pero no se da esto ya de que un niño esté con un grupo de adultos que todos estén cuidándolo, ¿no? Entonces es muy interesante también cómo eso también pues impacta, ¿no? En la salud mental de la madre. Yo creo que sí, fíjate. Yo creo que sí. Ha cambiado la estructura de las familias. Y no solamente ha cambiado la estructura de la familia, sino ha cambiado la actividad de la madre.
Antes las madres, y tienes toda la razón, no son muchos años, estamos hablando quizás de 2 generaciones o 3 generaciones atrás, donde la madre se quedaba en la casa, se quedaba al cuidado del hijo exclusivamente, el padre trabajaba, era el proveedor económico, salía en la mañana, regresaba en la tarde, y la madre estaba todo el tiempo en casa con el pequeño, la pequeña, ¿no? A veces ayudado por la abuela o por la tía, ¿no? Se incorpora la mujer a la vida laboral y entonces, bueno, les dan permiso, dependiendo del lugar donde están trabajando, un tiempo que estén con el pequeño, pero después, no sé, dependiendo del lugar donde esté trabajando, los 2 o 3 meses, tienes que regresar a tu lugar de trabajo y entonces aquí aparecen las famosas guarderías, ¿no? Digo, si hablamos siglos atrás, pues estaban las institutrices y las nodrizas, etcétera, ¿no? Pero eso eran las clases económicas altas, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Lo acabas de mencionar, ¿no? En las sociedades cazadoras recolectoras, ahí todas jugaban un papel colectivo en la crianza de los hijos, ¿no? Digamos que se pasaban la estafeta, ¿no? Pero imagínate ahora, por ejemplo, una madre soltera, ¿no? Que no tiene un padre que la apoye, a lo mejor tiene unos abuelos, que sucede en muchos casos. A veces cuando hay ausencia de la figura paterna, pues un abuelo toma el rol de padre, ¿no? Pero a ver, una madre soltera que además trabaja, ¿qué hace? Sí. O sea, está complicado. Obviamente pues está la guardería, a lo mejor una amiga, a lo mejor una tía, pero no siempre aparece este tipo de personajes. De tal suerte pues que la educación de los hijos sí ha sufrido un cambio ostensible, ¿no? Bueno, tú sabes que no hubo censo porque se atravesó la pandemia, tenemos pocos datos, habría que ver cuál es la composición actual de las familias mexicanas en este censo que viene, creo que sería en el 2030, si no me equivoco, estamos en 2025, sí, 2030, o no sé si se vaya a adelantar, pero bueno, no voy a entrar en ese tema, pero que nos dé una imagen, una radiografía más clara cómo están estructuradas actualmente las familias. Sé que ha aumentado en forma importante, por ahí hasta el 20-25% de las familias son familias de nada más de un solo padre. Tanto de mujer o de hombre, principalmente del sexo femenino. Pero también hay padres, ahora sí que padres solteros, ¿no? Y doctor, ahorita se me ocurrió ya esta última pregunta. Y dije, bueno, mucho de lo que hemos hablado es que tiene que ver mucho con la parte externa, ¿no? No como tal que el embarazo por el proceso fisiológico genere la depresión. Entonces digo, bueno, a lo mejor no se clasifica igual, pero este fenómeno de depresión posparto y en algunos casos depresión con la parte psicótica, ¿se puede dar en madres que no parieron a su hijo? Es decir, una madre que adopta a un bebé a lo mejor recién nacido o con unas cuantas semanas de vida, lo adopta y puede desarrollar también algo parecido a una depresión posparto, ¿o es menos común? Es menos común. Yo creo que no está lo suficientemente estudiado. Porque ¿qué pasa con las madres que adoptan? Bueno, siempre están buscando afanosamente por diversas razones, porque es todo un tema el asunto de la adopción. No es algo sencillo, es complicado encontrar al niño idóneo, en qué circunstancias. Inclusive, bueno, pues hay grupos de pediatras que se dedican a estudiar detenidamente la salud física del niño que van a adoptar y de dónde provienen, para que, bueno, pues llegue a manos de un padre, bueno, sabemos que va a ser responsable y que quiere ser responsable de la educación del niño, pero es bien importante que tenga una salud física, ¿no? Bueno, claro, yo creo que todo niño tiene el derecho de ser cuidado, todo niño tiene el derecho de ser educado. Eso me parece fundamental y tiene que haber instituciones que se dediquen a esto, porque tenemos un número muy importante de niños en condiciones de falta de paternidad, ¿no? O sea, es más o menos alto.
Entonces ahí las instituciones como el DIF y otras instituciones privadas se dedican al cuidado de este tipo de niños, y ahí es donde llegan los padres y eligen a un pequeño para adoptarlo, ¿no? Pero bueno, entrando en el terreno de la depresión, creo que no hay estudios que demuestren que haya depresión en niños adoptados, que yo sepa. Probablemente hay alguna publicación, pero no creo que esté lo suficientemente estudiado. Se han estudiado otras cosas, pero no del caso en concreto de la depresión.